Dialogando con el Padre, el Instrumentum Laboris, el documento que sirvió de esquema para trabajar y desarrollar el sínodo de la Amazonía. En el numeral 19 de este Instrumentum Laboris, de este trabajo esquemático, de este escrito esquemático, aparece algo que es necesario dar a conocer para que ustedes vean la teología o el sincretismo o la manera de percibir la fe de las personas que elaboraron este texto y cómo riñe con lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica. Esta parte, numeral 19, dice lo siguiente: es un criterio falso, pero si no nos detenemos a estudiarlo, la gente dice, ¿dónde está lo falso? ¿Dónde está el error? Pues miren, además podemos decir que la Amazonía u otro espacio territorial indígena o comunitario no es solo un UBI, espacio geográfico, sino también es un lugar de sentido para la fe o la experiencia de Dios en la historia. El territorio es un lugar teológico desde donde se vive la fe. Es también fuente peculiar de la revelación de Dios. Esos espacios son lugares epifánicos en donde se manifiesta la reserva de la vida y la sabiduría para el planeta, una vida y sabiduría que hablan de Dios. Lo leemos así y entonces la gente se puede cuestionar, ¿y dónde está lo cuestionante? ¿Dónde está lo que no está bien? Aquel que sabe doctrina católica sabe perfectamente cuáles son las fuentes de la revelación. Usted puede dar respuesta a esta pregunta. La doctrina católica nos enseña que las fuentes de la revelación son dos: la tradición y la Sagrada Escritura. En la tradición y en la Biblia, la Sagrada Escritura, se expresa la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación pública, dada a conocer a toda la humanidad. Tradición y Biblia. Y que es custodiada por el magisterio de la Iglesia Católica, es decir, por el Papa y los obispos. Son las fuentes de revelación, ahí es donde está la revelación, en esas dos fuentes. ¿Qué dice este texto? Dice lo siguiente: el territorio es un lugar teológico desde donde se vive la fe, es también fuente peculiar de la revelación de Dios. Es decir, que el espacio geográfico, es decir, que la Amazonía es también fuente de la revelación de Dios. Eso es falso. Eso es falso. Entonces vemos cómo se van metiendo elementos que embadurnan, elementos foráneos, extraños, que no corresponden a la sana doctrina de la Iglesia Católica. Entonces no solamente la tradición, no solamente la Sagrada Escritura, sino también el espacio geográfico, una fuente peculiar de revelación de Dios. No, señor, Dios se reveló y ya se reveló. La tradición y la Sagrada Escritura. Pero entonces nos quieren presentar al Amazonas como una realidad bien particular y bien extraordinaria y maravillosa, donde Dios también tiene a este sitio, la Amazonía, como fuente de revelación de Él. No, hermano, eso es una mentira, eso es un engaño. Entonces, así como viene en esta parte de este esquema de trabajo que soportó todo el desarrollo de trabajo en sí, valga la redundancia, del sínodo de la Amazonía, entonces vamos a mirar qué es lo que pasa después, qué es lo que va a pasar después, ¿no?, cuando el Romano Pontífice tenga que hacer la exhortación postsinodal de este sínodo de obispos de la Amazonía. Pero esto que está allí es prácticamente como un mico. ¿Qué es un mico? Bueno, en Colombia se le dice mico a aquellas leyes, ¿no?, que no pertenecen al tema general del legislativo que se está tratando y está incluido ahí. Por ejemplo, se está hablando sobre se está legislando sobre algo económico, ¿no?, y de pronto viene ahí metido algo sobre la familia. Entonces,
eso es lo que pasa, y como las leyes son tan abundantes y los proyectos de ley son tan engorrosos, ¿no? en cuestión de papeles, de documentos, de muchas letras, de muchos artículos, de muchos incisos, de muchos literales, entonces puede pasar, eso es un mico que se colgó, pero que no hace parte de la ley que se está tratando. Pues aquí más o menos eso es como un mico, ¿no? Que la tierra, que el espacio geográfico es un sitio peculiar, es un lugar peculiar de la revelación de Dios. Analice eso, y eso ¿a qué lleva a pensar? Analice eso. Este documento que sirvió como esquema de trabajo, es decir, el instrumentum laboris, es un escrito y un documento totalmente ideológico, sociológico, ambientalista, ecológico. No es católico. No es católico. Que no nos enreden. Vuelvo a leer para que usted tenga presente esto. El numeral 19 del Instrumentum Laboris. El territorio es un lugar teológico desde donde se vive la fe. Es también fuente peculiar de la revelación de Dios. Fuente peculiar de la revelación de Dios. No, la fuente peculiarísima de la revelación de Dios está en la tradición y en la Biblia. Cualquier cosa que se añada allí, eso no es y no hace parte de la enseñanza y de la doctrina, sana doctrina de la Iglesia Católica. Eso es un añadido. Y eso va a ser mucho si se aprueba después. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.